Espera, espera. Bueno, muy buenos días, queridos amigos, Buenos días con todos. amigas del CEAL. Este primer encuentro realmente tiene un sentido profundo para nosotras, nosotros, en cuanto a que para nosotros es una celebración de la vida de Noel Aguirre Ledesma. Eh, Con él trabajamos juntos el texto que va a servir de base a los 4 encuentros que vamos a realizar. Hoy es el primer encuentro, como todos ustedes saben, y quizá fue una de las últimas producciones del compañero Noel, quien partió en enero hacia la eternidad, pero que vive entre nosotros, nosotras, que sus sueños, su construcción del inédito viable, como nos diría Freire, está presente siempre en la búsqueda del buen vivir para toda la región, trascendiendo Bolivia. Por eso Noel es boliviano, es latinoamericano, caribeño, incluso iberoamericano. Para nosotros, el compañero Noel, que vive vivimos sus sueños, caminamos con él, sus saberes, sus sentires. Es con la idea, estos encuentros lo comenzamos a organizar con él después de la producción del libro que fue el año pasado. Y el libro que se titula Justicia Educativa para Personas Jóvenes y Adultas, Desafíos para América Latina y el Caribe, está organizado, pero justamente el primer capítulo lo trabajó el compañero Noel. Ese compañero Noel que está presente entre nosotros y nosotras y que vamos a compartir un brevísimo video donde damos algunas pinceladas de su legado y de su presencia entre, en esta región y particularmente en el CEAL. Yo particularmente comencé a relacionarme con Noel desde la Asamblea 2000, desde el 2000 y algo, ¿no? Donde no, 1996 de la Asamblea en Cartagena. Eso, desde ahí comenzamos a caminar juntos en el marco del CEAL, pero luego siempre estuvimos en comunicación en las importantes realizaciones que llevó a cabo en su país natal, Bolivia. Entonces vamos a pasar un breve video para continuar. Cuando se piensa en educación, muchas veces se piensa solamente en logros de carácter académico y no se ha mirado el conjunto de los procesos educativos que van más allá de lo que es un centro de formación, una universidad, un instituto, etcétera. Y esta es la parte que no hemos tomado en cuenta de manera debida. Lo que hay que lamentar es que todavía no es suficiente todo lo que se hace en términos de inversiones para la educación en nuestros países. En realidad, la educación es parte de la vida misma de todos los seres humanos y es un aspecto esencial para todos nosotros. Noel realmente trascendió Bolivia. Noel era reconocido con un gran liderazgo en todo el movimiento educativo, de educación popular en América Latina. Él no pensaba en Noel,
Él pensaba en ese compromiso que tenía con ese tema de la identidad y de la transformación de la educación. Su pensamiento caló profundamente, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la identidad y la transformación emancipadora de la educación de los más desposeídos. Caminando andaremos por ahí, Noel. Me van a excusar, pero estoy un poco emocionada. Con Noel realmente uno de sus legados fundamentales fue la coherencia, ¿no? La coherencia con la que asumió todas las responsabilidades y como se asumió en los espacios donde participó. Noel siempre, o sea, en los últimos tiempos cuando estuvimos trabajando este texto, Noel se refería no solamente al contexto global, regional, sino que también se refería a la crisis civilizatoria que vive la humanidad hoy. Y justamente este es el primer capítulo del libro Justicia Educativa para Personas Jóvenes y Adultas, un desafío en América Latina y el Caribe. Ese primer capítulo que vamos a abordar en el día de hoy, vamos a tener una invitada especial que será presentada más adelante. Ese primer capítulo fue trabajado por Noel, como les digo. El segundo capítulo es el sentido de la educación, siempre en el marco de la educación de personas jóvenes y adultas que estamos trabajando. Es un tema central que estamos trabajando desde el JIPE. Y este capítulo lo trabajó la compañera Nélida Céspedes. Nélida es presidenta honoraria del CEAL. Luego un tercer capítulo, construyendo nuevos paradigmas de la educación de personas jóvenes y adultas, claves en tiempos de crisis, que lo trabajó el compañero Jorge Osorio, que nos acompaña aquí hoy después de algunas situaciones de salud. Nosotras es muy importante su presencia aquí. Luego el capítulo que sigue es sobre la institucionalidad de la educación de personas jóvenes y adultas, que lo trabajé yo, y por otra parte, finalmente, acciones de corto, mediano y largo plazo a lo largo, en el marco post-Confitea 7, que lo trabajó el compañero Timothy Ireland, que es brasileño. Nosotras nos sentimos también muy agradecidas de la colaboración del de Rosy como secretaria general, que juntas compartimos la presentación del libro, y de la compañera María Clara Di Pierro, que fue la que elaboró el prólogo del libro. El libro está organizado en textos referidos a estos temas que estamos señalando. Puede ser bajado por cada uno de ustedes, ya luego se le darán las indicaciones para que puedan tenerlo a mano. Y particularmente está organizado, además del texto, con preguntas de reflexión y una breve referencia bibliográfica en cada tema, o sea, es especializada para cada tema, de manera que se pueda continuar profundizando en los temas que se plantean, pero además que se puedan compartir y trabajar en grupo, eh, trabajar en debates, en webinares, que puedan ser trabajados con las preguntas que están ahí, con otras, ¿no? Pero también a partir de esa bibliografía que se presenta. O sea, nosotros hasta aquí le vamos a pasar el micrófono a la compañera Rosy Zúñiga, que va a estar moderando el encuentro, este primer encuentro.
que queremos que se registre bien, que sea el primero, ¿no? Vamos a tener unos cuantos, vamos a tener 3 más que luego le iremos indicando las fechas precisas. Así que gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y esperamos continuar contando con su presencia en los próximos encuentros. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues sí, como bien lo señala Miriam, estos vamos a tener un ciclo de encuentros que nos van a ayudar como a reflexionar en torno a la justicia educativa, de la educación de personas jóvenes y adultas. Está dedicado a Noel Aguirre, a su legado, que siempre nos estuvo animando, impulsando a, pues a luchar por una educación digna, una educación propia, una educación comunitaria, una educación intercultural. Y, eh, y bueno, en este primer capítulo, como bien lo señalaba Miriam, habla de, pues, de este contexto en el cual estamos viviendo, de la crisis civilizatoria que vivimos y que ahora, pues, la idea que planteamos es que esto sea también algo, esta sesión sea dinámica. Para ello queremos constituir unos 3 grupos de trabajo, yo creo que es 3 grupos de reflexión. Vamos a estar trabajando en esa pregunta, una pregunta generadora, para la cual pedimos que cuando ya estén en los grupos, se vean quién puede moderar esa sesión y quién puede también tomar las notas de la reflexión para después venir a plenaria y nos lo compartan. En este proceso de diálogo queremos también, bueno, invitamos a Rosy María Rosa Goldar, que ella es educadora popular de Argentina, de la de la FEC en Mendoza, está en Mendoza, están ahí haciendo trabajo muy fuerte en esta región de Argentina. Y bueno, ella va a estar acompañando este diálogo, haciendo una devolución, una reflexión a partir también de este primer capítulo. Entonces vamos a dar aproximadamente una media hora más o menos para este diálogo. Son las 9:20, como a y tenemos media hora, por ahí de las 10 más o menos, digamos, un poquito antes de las 10 podemos regresar. Vamos bueno, voy a poner por aquí la pregunta que vamos a responder y vamos a hacer grupos aleatorios. Vamos a ver, no, déjenme ver dónde está la sección de hacer grupos. Este, ya la encontré por acá. Y bueno, vamos a preparar la sesión para que nos dure los 30 minutos. Le vamos a poner para Le vamos a poner 35 porque siempre pasa que nos perdemos y luego no sabemos dónde está y a veces la señal de internet no nos ayuda mucho. Eh, Ahí estamos ya con los grupos. Muy bien. Bueno, vamos a mover aquí ahí estamos, listo. Bueno, pues vamos a ir a los grupos y nos vemos aquí en 30 minutos. Yo voy a estar aquí cuidando la entrada por si llega alguien y la mando para alguno de los grupos. Y entonces, si no hay dudas o si hay dudas, las resolvemos en el grupo. ¿Va? Bueno, buena jornada y ahorita nos vemos. Tienen que decirle aceptar en la sección donde dice que te vas al grupo 1, al grupo 2 o al grupo 3. Y bueno, ahí vamos. Si toman notas en el chat, hay que guardarla porque cuando se cierra la sala se pierde la información. Bueno, ahí ya deben tener la invitación para entrar al grupo. Entonces denle a aceptar y se van a unir. Bueno, ya estamos todos de regreso. Miriam, adelante. ¿Quieres comentar algo? No, no, estaba pasando de un grupo a otro, ¿no? Muy bien.
Bueno, ahí fuimos integrando a todas las personas. Estamos listas, Muy listos. bien. Pues entonces Y vamos a escuchar a los grupos. perfecto. ¿Alguien del grupo número 1, grupo 2 o grupo 3 que quiera hablar? Compartir sus tres aspectos fundamentales. Sí, Tenemos más de 3 nosotros. el grupo somos Yolanda Rojo del grupo 1. Bueno, voy a compartir y las compañeras, los compañeros de mi grupo, si me omito algo, por favor, intervienen. El tiempo ha sido apretadito porque hay mucho que comentar. Una de las primeras cosas que se señala en términos del contexto que vivimos actualmente en nuestra América Latina y el Caribe y en realidad en el mundo es una profunda crisis del sistema democrático tal y como lo habíamos entendido, es decir, como un sistema participativo que garantice los derechos humanos para todas las personas en nuestra más amplia diversidad, un sistema donde haya clara división de los poderes, donde se respete la elección de las autoridades por nuestros países, por nuestros pueblos, ¿no? Todo eso está en profunda crisis, ¿no? Y está en crisis porque hay un avance tremendo de grupos de ultraderecha, fascistoides, ¿no? Claramente esto se puede ver en el caso de mi país, del Perú, pero también en Argentina y en otros países de nuestra América Latina también, ¿no? Esta crisis de la democracia que está como en ebullición en este momento, ¿no? Sabemos también que toda crisis es una oportunidad para lo nuevo, ¿no? Y en ese sentido, consideramos que la educación de jóvenes y adultos desde una perspectiva más comunitaria también puede ser un faro, decíamos una reserva estratégica, un signo de esperanza para seguir esperanzando una educación realmente liberadora, democratizadora, ¿no? Decíamos también que estas experiencias de crisis profunda tiene también matices, felizmente, y tenemos a países como México, como Brasil, ¿no? Con gobiernos progresistas que vienen trabajando con dificultades también o que vienen incidiendo en la mejora de la educación en general, ¿no? En el caso de México, bueno, había compañero o compañera que no necesariamente estaban muy de acuerdo con esto, señalan que Morena de AMLO y ahora con Claudia, ¿no? Si bien es cierto, iniciaron un proceso de democratización de la educación, una clara expresión de una educación participativa, ¿no? Para los jóvenes y las adultas, los adultos, esto no necesariamente se ha dado así a lo largo del gobierno de AMLO, ¿no? Y en el caso de Lula en Brasil, claro, luego de un gobierno fascista y de ultraderecha como Bolsonaro, que desmanteló totalmente los avances en educación, resulta un enorme reto, al mismo tiempo que una esperanza, el gobierno de Lula, que hay que tomar en cuenta que no, que forma parte de un frente, de una coalición, en donde hay que trabajar e incidir por llegar a ciertos consensos que puedan posibilitar políticas realmente democratizadoras para los jóvenes y los adultos y las adultas y para la educación en general, ¿no? En ese sentido, habían algunos puntos que hay que señalar, sobre todo la compañera de Argentina, que tiene que ver también mucho con lo que pasa en mi país, en el Perú, pero en el caso de nuestros países, donde las políticas neoliberales han impactado muchísimo, no solamente en la expresión de economías extractivistas, depredadoras de la Pachamama. En el caso del Perú se ha aprobado en esta mafia congresal una ley antiforestal terrible, ¿no? Que va a acabar con la vida en nuestra Amazonía y en nuestros territorios. La compañera de Argentina ponía un énfasis en este impacto del neoliberalismo, en las subjetividades, en las mentalidades, en las concepciones, que son potentes, ¿no? Y que han permitido y han posibilitado que una persona espantosa como Milei gane las elecciones en Argentina, ¿no? Y también recalcaba el poder, y ahí coincidimos, de los medios de comunicación, que además están tomados
que son monopolios. En el caso del Perú es una cosa impresionante, ¿no? Pero también en los casos, por ejemplo, de Chile con el Mercurio y también Clarín en Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, se señala allí la importancia de asumir la lucha cultural, ¿no es cierto? Y no se dijo así, lo digo yo acá y los compañeros, las compañeras lo pueden señalar. Creo que hay que poner en el centro de la educación, reivindicar el sentido político de la educación, la misión que tiene la educación para liberar todas las capacidades de las personas, pero al mismo tiempo su misión de aportar a una transformación de todas las estructuras de poder que oprimen y que generan desigualdades, injusticias social, de género, étnico-cultural, ambiental en nuestros países, ¿no? Entonces creo que viviendo en una situación de miedo, en el Perú este gobierno ha asesinado a más de 50, por lo menos a 50 personas. Acaba de morir el dictador, el expresidente Fujimori, se le rinde honores y no se honra ni se pone en primer lugar ni se pide perdón a las víctimas de un ex dictador ni de esta actual dictadora, ¿no? Entonces, vencer el miedo es una tarea que tenemos ahora, revertir esta idea que nos plantean los medios de comunicación y el neoliberalismo cuando nos dicen que la lucha colectiva, que el trabajo comunitario no sirve y que de lo que hay que poner énfasis es en esta suerte de emprendimiento individual, de competitividad y de profundizar un individualismo que es lo que supuestamente nos va a permitir desarrollarnos, ¿no? Entonces la educación tiene que reivindicar su sentido político y el aporte que tiene a la transformación cultural y a la transformación de nuevas subjetividades desde un trabajo comunitario que además en términos de la educación comunitaria de jóvenes y adultas encontramos allí unas claras experiencias para seguir esperanzando, ¿no? Bueno, no sé si alguien del grupo quiere añadir algo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario de este grupo extra? Miriam, ¿quieres comentar algo? A ver, yo quisiera comentar algo. Por muchos años hemos educado en democracia, autoestima, libertad, opinión crítica, solidaridad. Este ha sido el quehacer cada día. Y sí, hemos logrado como resultado estudiantes jóvenes que salen del colegio con un bagaje de experiencias distintas, ¿no? Y se han encontrado, y eso es lo que ahora nos preocupa, ¿no? Se han encontrado con una sociedad totalmente agresiva. Estos chicos salen solidarios, ¿no? Con ese pensamiento y ese hacer solidario, y encuentran un mundo de jóvenes pares con una mentalidad totalmente opuesta, ¿no? El individualismo, el yo, ¿no? Yo primero, yo segundo, yo tercero, solo yo, el yoísmo. Entonces, siento que el sistema nos ha ganado. Nos ha ganado. Y entonces, ¿cómo nos afirmamos? ¿Cómo continuamos educando? Esa es mi preocupación, ¿no? Soy de Perú y escucho que esto a nivel de Latinoamérica es el mismo
sistema que se va replicando en un país y en otro, ¿no? Los discursos de los gobernantes siempre tan floridos, tan, sí, pues tan que te generan esperanza, pero sin embargo en los hechos es totalmente opuesto, ¿no? Estamos viviendo una crisis de valores, una crisis a todo nivel. Es monstruoso lo que cada día se escucha, ¿no? En un país y en el otro. Mira lo que pasa, mira qué. Entonces, me encanta este espacio porque creo que de aquí van a salir la nueva meta, ¿no? La consigna, o sea, ¿por dónde vamos? ¿Afirmamos nuestro camino? Siendo tan poquitos, porque finalmente son experiencias bien aisladas, pocas. En Perú, colegios alternos, somos contados con las manos. No es un movimiento fuerte la educación democrática. Y si el Estado ha querido democratizarla, si en algún momento hemos participado, por ejemplo, de programaciones curriculares, de momentos donde el Estado sí se comprometió, pero que después se ha desdibujado, ¿no? Se ha dado marcha atrás a todo lo que se había avanzado se ha retrocedido. Entonces nos hemos quedado sin herramientas frente a un mundo totalmente agresivo. Y en este mundo agresivo veo a los chicos, ¿no? ¡Wow, Dios! ¿Qué hacemos? Bien, ahí dejo mi participación. Gracias, compañera Laura y compañeros compañeros del equipo número 1. Vamos a escuchar a los otros equipos. Después de que terminen los equipos, podemos abrir el diálogo y el debate que está como se antoja, como dice la compañera. Entonces, le vamos a dar la palabra al equipo número 2. Ahí estaba conformado por Darnay, Dolores, Jorge, Luz, Marta, Miriam. ¿Quién va a presentar? Tengo entendido, doña, mire, yo presento, ¿verdad? Dale, dale, Luz. Entonces, Perdón, sí. Luz, en nuestro grupo, Jorge colaboró tomando nota y Luz va a presentar. O A sea que compartirla. Muy bien, es un trabajo coordinado. bien. Entonces, en nuestro espacio, en nuestro grupo, no prendo la cámara porque se me va un poquito la señal. Disculpa a todos. Entonces, estuvimos reunidos desde República Dominicana, Perú, Argentina, Chile y Paraguay. México también. Entonces, en ese aspecto, fuimos recopilando las informaciones. El compañero Jorge estuvo planteando en el chat las opiniones que íbamos trabajando cada uno y aquí está el resumen. Espero tenerlo completo. La pregunta es, ¿cuál es el contexto que se vive en su país y cómo afecta en la educación de las personas jóvenes y adultas? Una de los puntos que salió es que no hay continuidad no se puede avanzar. Dentro de las prioridades de la educación de personas jóvenes y adultas no es ni prioridad del Estado, ni prioridad ni para el Estado, ni para los gobiernos locales, especialmente en la parte de alfabetización. También la sociedad Se corta mucho la... bajado un poco la guardia, vamos a decir específicamente Lu, perdón, no se escuchó lo último. ok, que la sociedad civil ha bajado un poco como las iniciativas de trabajar en el proceso de alfabetización en los contextos. No existe continuidad en las políticas, cada gobierno hace lo suyo. Otro aspecto importante que salió es el papel de las universidades. Se comentaba que se necesitan programas de formación de docentes
para la población de personas jóvenes y adultas que necesitan una contextualización diferente, un currículo diferente en el cual se pueda trabajar en la con los docentes preuniversitarios. En general, se tiene insatisfacción con las políticas que existen en cada uno de los contextos, pero sí hay que identificar buenas prácticas que nos ayuden a sopesar esto para poder ir planteando políticas que puedan trabajarse y puedan mostrarse como buenas prácticas, así mismo como lo dice en cada uno de los contextos. La retórica oficial de los gobiernos se repite, pues no hay cambio ni avances. En fin, se tienen buenos diagnósticos, pero hay que replantear las políticas vigentes. Es un tema de voluntad política de los gobiernos. Y una parte que se podría identificar es cómo trabajamos la incidencia política desde los actores y actoras y actrices de la educación de personas jóvenes y adultas en los países. Y finalmente se salió el tema del financiamiento. Insuficiente para el financiamiento es la expresión de la baja prioridad de la educación de personas jóvenes y adultas y de los gobiernos tanto locales como nacionales. Si me quedó algo, por favor, que completen las demás o estamos ahí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si alguien de este grupo quiere complementar algo, adelante. Pido disculpas que estaba en el otro dispositivo y no funcionaba, por eso no participé mucho. Aclaro, soy Dolores Orozco de Ecuador, de IRFEYAL, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Llevamos 50 años en el Ecuador, tenemos una crisis, digamos, en Ecuador en cuanto a gobiernos. Estamos con un gobierno que va a haber unas nuevas elecciones por cambio del anterior. Y coincidimos casi, creo que a nivel latinoamericano, la crisis que existe, la falta de apoyo y de recursos. Lo que sí diría es que todas las obras y los movimientos de educación popular, por ejemplo, hacemos todo nuestro esfuerzo y que eso tenga la incidencia en el país. Yo pienso que nos ayuda a que continuemos, a darnos la fortaleza para seguir adelante. El ministerio tiene unos convenios con nosotros, hay nuevas políticas, cambios de ministros, hay veces que sí le dan la oportunidad al IRFEYAL y hay veces que están como en contra porque creen que somos la competencia. No somos la competencia, somos un aliado que les ayuda a hacer lo que el gobierno debería hacer. Y en cuanto a alfabetización como tal, hace unos años fue declarado el Ecuador ya un país libre de analfabetismo. Sin embargo, con todo lo de la pandemia y todo, hubo nuevamente un rezago educativo en general que hay que atender. Eso nada más de mi parte. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Dolores. Bueno, entonces, pues vamos a escuchar al equipo número 3. Ahí estaban Alejandra, Gloria, Julie, María Lucrecia, Reinaldo, Wilson. ¿Quién va a compartir? Posso falar em português? Meu espanhol é muito ruim. ¿Puedo hablar en ¿Puedo hablar en portugués? español? Sí. Claro que en portugués, claro que sí. Buenos días Mi para ustedes. español no es Boa bueno. tarde aqui Buen no día, buenas Brasil. tardes aquí en A gente Brasil. não Bueno, sistematizou. A gente no fomos sistematizamos. colocando De hecho, algumas fuimos ideias, poniendo alguns temas algunas que foram ideas, algunas surgindo, né? cosas que fueron E os surgiendo. companheiros, as companheiras Compañeros y foram compañeras fueron compartilhando conosco, compartiendo mas con algumas palavras que nosotros. surgiram e Pero lo fazem que nos surgió refletir sobre esses y nos llevó a momentos que estamos reflexionar sobre vivendo esos na momentos América que estamos Latina com viviendo en relação à América educação, Latina en né? relación a la educación, O sin duda contexto de alguna las traigo violência aquí. El apareceu. contexto de Então, violencia muitas sin das duda escolas, apareció, dos muchas de las locais que escuelas, de oferecem los educação lugares de que jovens e ofrecen adultos, educación de jóvenes muitas y vezes adultos, muchas têm veces a experiência da tienen la violência experiencia de la junto com esse violencia público, junto né? con São ese lugares público. Son normalmente lugares donde periféricos ou mesmo que normalmente sejam son centrais de la na
feria o incluso de las propias ciudades, de los municipios, pero siempre hay un contexto de violencia que debe ser trabajado y mirado con atención por parte de las autoridades y muchas veces no sucede así. Otra cuestión que surgió en relación a nuestras discusiones fueron relativas a los currículums. Los currículums sin duda son muy pobres o empobrecidos incluso, porque tienen como objetivo un interés, ¿verdad? La compañera Yolanda del Grupo 1 habló claramente al respecto. Ese currículum se ha empobrecido dentro de un proyecto político que es la derecha que ha estado abarcando toda América Latina, o casi todo. Bueno, tenemos muchos gobiernos de derecho e incluso en países como Brasil, que vivimos un momento de gobierno progresista, de izquierda. Sin embargo, los gobiernos estatales o regionales están en manos de la derecha y esos gobiernos son los que legislan sobre la educación básica. Incluso con un gobierno progresista a nivel federal, tenemos gobiernos regionales que van disminuyendo los avances sociales, incluso en el área de la educación. Otro punto que se destacó en relación a la evasión escolar es muy común en medio justo de este universo de jóvenes y adultos, la creciente evasión escolar, la desistencia de estos estudiantes, porque, claro, tienen que trabajar y sostener sus familias o incluso ayudar al sostén de sus familias y muchas veces, claro, no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, la educación y el trabajo. También traje el tema de la educación nocturna, que muchos jóvenes y adultos necesitan estudiar a la noche. Y muchas veces los gobiernos no tienen la oferta de escuelas con esta modalidad de la educación nocturna. Y cuando lo ofrecen con, claro, baja escolaridad, digamos, con bajos currículums. Y estos jóvenes salen muy fuertemente hacia el mercado de trabajo, pero sin esa fuerza intelectual. La educación técnica muchas veces se privilegia en vez de la educación más humana para la democracia, una educación para la libertad, para la diversidad de todos los tipos que hemos vivido en nuestras comunidades, en nuestros diferentes países. Y bueno, creo que ese es el resumen que discutimos en el grupo 3. Gracias. Muchísimas gracias, Wilson. Muy bueno, ahí fuimos armando el grupo 3 que fueron llegando los compañeros, buenísimo que se unieron. Y bueno, adelante, le vamos a ceder ahora la palabra a, no sé si quieres mencionar algo, Miriam. No, bueno, Ok. quizás si hay alguna pregunta, algo que no se quedara claro, qué sé yo. Bueno, decirles que tenemos interpretación simultánea. Ahí están los canales para que escuchen en portugués o escuchen en español, según como se requiera. Y la idea ahora sería que, bueno, Rosy Goldar, que está aquí también como una compañera pues, invitada, educadora popular con una gran trayectoria y también acompañando procesos de formación de personas jóvenes y adultas, pues también nos haga una reflexión. Antes por ahí veo la mano de Julie. Adelante, Julie. Gracias. Buenos días nuevamente. Me disculpo también por haber ingresado un poquito tarde. El tema del horario me ha conflictuado, pero comentarles que en Bolivia, como le decíamos en el grupo, estamos pasando por un contexto de crisis política, social y económica muy fuerte. A nivel político, el gobierno de turno está dividido, lo que está trayendo también conflictos sociales y movilizaciones que ya se están anunciando. En el tema económico, por otro lado, vemos que, o sea, tenemos una inflación bastante fuerte, una crisis y ausencia de hidrocarburos y dólares, y la subida de precios es bastante. Entonces, en este contexto de crisis, se va a desarrollar en el mes de noviembre el Congreso Plurinacional de la Educación. Y ya se están desarrollando congresos departamentales donde se está debatiendo justamente sobre este tema que nosotros en Bolivia lo denominamos educación alternativa. Es parte del subsistema de educación.
Ahí también yo comentaba de que si bien ha habido avances en Bolivia en el tema de alfabetización, todavía tenemos que hacer énfasis en el seguimiento de estos procesos de alfabetización y posalfabetización. Hemos visto que hay una brecha para la alfabetización de personas adultas mayores, por ejemplo. Si bien la educación alternativa es parte de su sistema de educación, es un poco marginal. Siempre se le da más importancia a la educación regular, por lo tanto, esa situación de marginalidad hace que el presupuesto asignado a educación alternativa sea reducido. Y también creo que tampoco estamos aprovechando los avances en tecnología para generar nuevas ofertas de formación. Eso solamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Julie. Pues le damos la palabra a Rosy para que nos acompañe en esta reflexión. Rosy Goldar, adelante. Bueno, muchas gracias, Rosy. Tocaya. Bueno, en primer lugar, agradecerles a los compañeros, compañeras del GIPE, del Grupo de Incidencia en Políticas Educativas del CEAL, por la posibilidad de compartir este espacio que muchas otras veces hemos compartido dialogando sobre los desafíos de la educación de jóvenes y adultos. Ahora lo hacemos, entiendo yo, en un doble movimiento, en pensar los desafíos de manera situada y a propósito de un importante trabajo que ha hecho el GIPE, que es este texto que nos proponen leer, que nos invitan, que han producido colectivamente y que creo que está ya a disposición de todos y todas quienes están participando. El segundo agradecimiento, casi un agradecimiento al privilegio y responsabilidad que significa para mí compartir estas reflexiones desde un texto de una persona no solo querida, sino admirada, con quien compartimos muchos espacios, como fue la presencia de Noel entre nosotros de muchos años, y que su gran legado lo iremos pudiendo incorporar a nuestras construcciones colectivas a lo largo del tiempo, y que hoy la invitación es a partir de este texto que él escribió para esta publicación, un texto que invita a leer los desafíos con una mirada profundamente latinoamericana, recuperando una expresión que él nos insistía mucho, recuperando una expresión que es una mirada, que él colocaba siempre, que es mirar la EPJA como desde el paradigma o desde la premisa del derecho a la educación a lo largo de la vida, y él agregaba a lo ancho de la vida. Creo que ahí nos sugería una cuestión muy vital y muy desafiante para la EPJA, que ustedes lo han traído en estas reflexiones de este tiempo que trabajamos en los grupos, que tiene que ver con ver el contexto, pero ver que ese contexto no es una atmósfera, no es un medio en el cual nos desarrollamos las personas, sino que ese contexto nos atraviesa vitalmente a nosotras, a nosotros, y a nuestras estudiantes, a nuestros centros educativos, a nuestras propuestas. Es decir, el contexto es parte insustituible de nuestra tarea educativa, de nuestra identidad en tanto educadoras y educadores de EPJA. No es un por allá, sino que es un atravesamiento de nuestras prácticas políticas pedagógicas en la EPJA, en tanto educación que pretendemos desde la mirada de los educadoras y educadores populares, una educación emancipada. El texto que escribe Noel, voy a tomarme unos breves minutos para comentarles y decirles cosas que a mí me han impactado. Él hace
este texto pivoteando en tres ideas de caracterización del contexto, hablando de crisis civilizatoria y hablando de la integralidad de esa crisis civilizatoria, ubicándola como la crisis de un patrón civilizatorio en el cual impactan simultáneamente el atravesamiento que en nuestras sociedades y en nuestras relaciones sociales, nuestra forma de ser sociedad, está atravesada por las formas del capitalismo contemporáneo, por el colonialismo que atraviesa nuestras condiciones estructurales en nuestra América y por el patriarcado que atraviesa nuestras relaciones sociales. Entonces ese trípode es lo que él invita a leerlo como parte de la crisis civilizatoria. Él comienza el texto con una cita del secretario general de Naciones Unidas, donde creo que es el secretario general de Naciones Unidas, donde habla del caos contemporáneo, la crisis climática, el contexto de guerra, pero Noel lo condensa en esta noción de crisis civilizatoria de la que hablamos, pero crisis civilizatoria entramada en esta inevitable mirada que tenemos que tener de la condición de patrón civilizatorio de capitalismo, colonialismo y patriarcado. Él habla luego también en la otra condición de contexto que pone la mirada es la irrupción de la pandemia, que caracteriza como sindemia, como lo hacen otros compañeros y compañeras, que varias apelamos a esa noción, para dar cuenta de que la pandemia del COVID-19 se da en conjunción con la irrupción de otro virus, que es el virus del neoliberalismo, y que al conjugarse, por eso la noción de sindemia, esa doble condición arrojó como resultado una salida, o la salida de esa pandemia del COVID, nos dejó en una sociedad más desigual, trae varios datos, Noel, con mayor pobreza, con mayores condiciones de fragilidad en nuestras vidas cotidianas, y que ustedes en el grupo 3, por ejemplo, narraban esto con mucha precisión, cómo conjugar la posibilidad del derecho a la educación con el sustento de la vida cotidiana para las personas jóvenes y adultas cada vez se hace en condiciones de mayor precariedad y de mayor imposibilidad. Y el tercer elemento que coloca Noel en su texto para leer el contexto es el de la arremetida del capitalismo cognitivo. O sea, que no es una mera enunciación, creo que en alguno de los grupos se trajo como también como las condiciones actuales de debilitamiento o de debilitamiento de las democracias, pero también de un contexto mucho más violento y agresivo de la desvalorización. No solo ya es no solo condiciones de individualismo, sino también condiciones de una arremetida de los discursos de odio y de las acciones que esos discursos habilitan, y que tiene que ver con que estamos atravesando en este capitalismo cognitivo una batalla por cómo irrumpen y hacen rentabilidad en los sistemas educativos, pero también, y yo agrego, cómo atraviesan estas nuevas formas de comunicación la posibilidad de otras formas, de otros lenguajes, y cómo los discursos por ejemplo, los discursos de odio, los discursos xenofóbicos, los discursos misóginos, los discursos antirracistas, los discursos
de supremacismo que vivimos en nuestros países son facilitados por estas nuevas formas de comunicación que tienen otras lógicas y a las que no se trata de satanizarlas, sino de colocarlas también en los desafíos que tenemos quienes seguimos apostando a la educación como forma de nuevas y mejores condiciones de vida y nuevas y mejores formas de vivir en comunidad, pensando la comunidad no solo como el territorio, sino todos aquellos espacios donde podemos reconocernos como humanos y humanas en desarrollo de lazos de fraternidad, que hoy tienen que ver en muchos casos con lazos de autopreservación, de preservación colectiva, de preservación, de defensa frente a las múltiples violencias, de refugio frente a las múltiples atravesamientos en que estas manifestaciones del odio y de odios y de violencias atraviesan las vidas cotidianas. Y acá quiero colocar 2 o 3 ideas que me surgieron de leer a Manuel, de escucharles a ustedes, y que creo que tienen que pueden constituir esto que alguna de las compañeras decía, cómo seguimos con tanta incertidumbre, cómo seguimos cuando se pierden esos mapas que nos dieron certezas en algún momento, y que por ser educadores y educadoras comprometidas con nuestros contextos, con nuestros sujetos, con nuestros tiempos y fundamentalmente con nuestros sueños, podemos ir ubicando no como recetas ni nortes, sino como aquellos sentidos que nos den esperanza o nos hagan esperanzar para poder seguir transitando estos caminos. Una es que yo sigo creyendo que la educación sigue tiene como norte el ser una acción profundamente cultural, y que estamos en escenarios muchas veces dichos, pero creo que hoy necesita ser nuevamente reflexionado, de disputa de sentidos y una batalla cultural por qué significa vivir juntos. Esto que traían del ataque de lo que el extractivismo significa como ataque a la madre tierra, esta mercantilización no solo de la educación, sino de múltiples esferas de la vida, como puede ser la salud, los cuidados, la desvalorización sistemática de la acción humana para poder dignificar nuestra vida a través del trabajo y los cambios en el mundo del trabajo, la maximización que trae las nuevas formas del trabajo, por ejemplo, el trabajo en plataformas, etcétera, que quedan desprotegidos en muchos casos. Este discurso disfrazado de emprendedurismo, donde en realidad lo que se ha puesto en juego es el derecho a la seguridad social, a la seguridad colectiva frente no solo al derecho al trabajo como derecho a un ingreso digno, sino también a la protección que significa tener el derecho a una pensión jubilatoria, el derecho a una protección frente a lo que se llamaban los infortunios, puede ser contar con una enfermedad de largo tiempo, etcétera. Toda esta precarización de la vida que traía el neoliberalismo hoy está también desafiada porque hay discursos que pretenden legitimar estas injusticias. Cuando
Yo creo que estamos en una etapa donde las resistencias y las reexistencias, es decir, volver a colocar esto no solo es en el plano de la disputa por los sentidos de la política pública, sino también por los discursos que hoy legitiman en muchos de nuestros países no solo el individualismo que venimos criticando hace mucho tiempo, sino también el que solo es el mercado y la mercadocracia lo que nos hace valiosos en la vida en sociedad. Esto, bueno, uno habla, como decía don Helder, uno piensa, nuestra cabeza piensa donde nuestros pies pisan, bueno, y lo hago desde un contexto argentino donde esto es de una máxima crueldad, pero creo que una gran disputa es decir, bueno, muchos de nuestros, no sé si de la totalidad de nuestros dirigentes, pero sí de quien hoy ejerce la presidencia, dice que la justicia social es una aberración porque si se pretende que si nuestros aportes valen, sean como educadores, como médicos, como lo que seamos en la sociedad, tenemos que saber venderlo en el mercado y que si nadie lo compra es porque no vale. Esa exaltación de la mercadocracia y dicho desde las autoridades tiene una legitimación que eso hay que disputarlo, pero hay que disputarlo en escenarios donde muchos jóvenes o muchas personas antes se vieron desvalorizados en sus aportes por no sé, una sociedad que tampoco reconoció previamente esto. Entonces hay ahí una amalgama de desafíos que es colocar nuevos sentidos donde los sentidos previos hay que revisarlos también desde estos discursos a lo mejor progresistas o demás que no pudimos interpelar. Esto es una preocupación porque como educadora no puedo, educadora popular, educadora de jóvenes y adultos durante muchos, más de 30 años, no puedo desconocerlo. Y en este sentido, y ya con esto creo que cierro porque me estoy, Rosy, tocaya de marcarme los tiempos, no quiero extenderme demasiado. Creo que hay muchos desafíos, o hay algunos desafíos, es seguir luchando por una justicia educativa que tiene que también ser justicia curricular, en el sentido de que estamos desafiados a que nuestras propuestas de EPJA sean más colocadas como política pública en algún momento, más valorizadas, o sean que transitan por los márgenes. Tenemos que reconocer que hay saberes, que hay formas de conocer que la EPJA de alguna manera o la EPJA o en los sistemas educativos han desconocido, han limitado o han dejado afuera de los procesos educativos, digamos, ¿no? Entonces, la justicia educativa va de la mano de la justicia curricular, de reconocer que en nuestros pueblos, nuestros países, nuestras constituciones de los sistemas educativos muchas veces han producido epistemicidio, es decir, han socavado la posibilidad o han excluido saberes, han excluido y han sepultado saberes ancestrales y que nuestros desafíos también se ubican en esto. Y que tenemos que poder dialogar con estas nuevas, en escenarios de cuarta revolución industrial, es decir, la colocación de las nuevas formas de comunicación a través de redes, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, son formas, son nuevos escenarios, pero que nos colocan también en el desafío de ver cómo el algoritmo es sexista, el algoritmo muchas veces racista, el algoritmo, y al mismo tiempo no ser tecnofóbico ni tecnofílico, sino poder ubicar este campo de disputa también en nuestros escenarios.
Y una última reflexión, creo que la EPJA, por haber sido el espacio educativo que más se preocupó por articular educación y trabajo, hoy está desafiada a pensar nuevas formas del trabajo, pero no en una visión tecnocrática únicamente o de desarrollo de incorporación únicamente al mercado laboral, sino también de qué sujetos, trabajadores, trabajadoras, o cómo recuperar la actividad humana creativa de producción tiene que articularse con la educación humanista, que creo que alguno de los grupos lo trajo, pero también y la dignidad que significa para las personas la posibilidad de recrear sus condiciones de vida a través de la posibilidad de reproducirse a través del trabajo y de las múltiples formas en que podemos desarrollarnos. Finalmente voy a buscando algunas ideas en este tiempo. Recuperé algo que con una compañera que hacíamos un proceso de formación de educadores de jóvenes y adultos hace unos años, recuperábamos una frase de una colega, Graciela Carballo, que decía, en la educación, es la educación la única práctica que tiene la posibilidad de cambiar un cuerpo del lugar que tenía asignado, de desatar en alguien el nudo del destino con el que llegó. Pensar así a la escuela, a los procesos formativos y a la tarea educativa es pensarla desde un espacio de resistencia contra un destino inexorable. Esto que es pensado, lo traigo, esto que es pensado quizás para los procesos educativos más en esta cosa que tenemos del cara a cara, del encuentro cotidiano, lo quiero traer también para pensar los procesos educativos a nivel global y de que no hay un destino inexorable contra el cual las personas colectivamente y también desde nuestros profundos cambios subjetivos que necesitamos realizar, nos reconozcamos como educadores, que necesitamos formarnos y deconstruirnos y reconstruirnos, necesitamos también trabajar con las personas con quienes trabajamos, reconstruirnos en lazos colectivos y comunitarios de solidaridad y desde ahí pensar los contextos globales. Yo por aquí dejo porque me apasiona y podría seguir horas y horas. Muchas gracias por esta invalorable posibilidad de conversar. Muchísimas gracias, Rosy. Pues miren, tenemos unos pequeños minutitos, muy bueno lo que nos has devuelto, muy integral, hablando de esta integralidad y de pensarnos integral y estructuralmente contra este sistema o esta crisis civilizatoria. Si alguien tuviera alguna pregunta, no sé, 3 personas que quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario sobre esto que nos comparte Rosy, es bienvenida. Estamos ya casi por cerrar. Tenemos una invitación también por ahí ahorita que, antes de que cerremos, si tienen reflexiones, comentarios, sin duda es muy movilizador lo que ustedes nos comparten desde sus territorios, ¿no? En esta situación. Entonces, adelante, pueden abrir su micrófono, si no pueden levantar la manita, pueden abrir. Adelante, adelante, Noel. Sí, yo la verdad es que mencionaba en el grupo pequeño que justo es mi primer acercamiento a este equipo, a este consejo, y la verdad es que estoy muy emocionado de poder escucharles y seguir aprendiendo de todas y todos ustedes por acá. Hace unos días justo compartía con mi pareja, sociólogo, y hablábamos en la medida de cómo las izquierdas, que digo izquierdas porque la izquierda es mi ideología y yo creo que no podría negar cuál es mi esperanza, ¿no? Pero cómo las izquierdas llegan a ser nuestros referentes de esperanza. Es decir, esta noción de
de por qué estamos luchando, ¿no? Por el bien común, por la mejora de todas las personas empobrecidas en las comunidades. Eh, pero hablábamos que la izquierda al llegar se enquista en esta dinámica que ahora le pongo nombre a través de esta discusión y reflexiones tan bonitas que han tenido y que también dejó el compañero Noel de esta trípode, ¿no? De capitalismo, colonialismo y patriarcado. Algo que yo escribí hace un ratito acá es la esperanza desesperanzadora, ¿no? Las izquierdas eran nuestra esperanza, llegan y se enquistaron en el poder y en esta lógica del capitalismo, del sistema capitalista, eh, acaparan espacios de poder y se vuelven también en una especie de dictaduras que hay que decirlos y hay que ponerle nombre, porque yo creo que si somos de izquierda tenemos que ser autocríticos, críticas, reflexivas, y, y yo quiero decir que siempre he sido de los que estamos con el ojo crítico, ¿no? Si está gobernando la izquierda, vamos a seguir diciéndole a nuestros candidatos, aliados, amigues, amigos, oye, por ahí no va la cosa. La esperanza del pueblo va caminando por acá. Nosotros andamos en las comunidades y la gente no está viendo que esté representando lo que son las soluciones a sus necesidades y llegan lastimosamente y se enquistan en el poder y comienzan a esta especie de corrupción, ¿no? Que ya decía Roque Dalton, dinero maldito, ¿no? Como el dinero corrompe. Entonces, y en esta lógica de acaparamiento, en esta lógica del capitalismo que es un acaparamiento del capital dinero, entonces se ensucian las manos y pierden todo el horizonte del cual habían venido teniendo una visión y como pueblo perdemos la esperanza. Y yo digo, y las derechas dicen, a ver, ahí están sus representantes que estaban contra la corrupción, pero ahora son igual o peor que corruptos que nosotros, ¿no? Que nosotros. Y ya uno se queda así, ¿no? El pueblo nos quedamos espantados y decimos, es cierto. Y, y ellos no tienen vergüenza de decir con ese cinismo de bueno, hice eso, robé eso, mandé a asesinar a alguien y lo dicen abiertamente y es hasta espantoso actualmente. Y uno se queda con eso y el pueblo con la esperanza truncada, ¿no? Entonces, y por eso es que creemos que se están enquistando de nuevo las derechas, porque ahora son las derechas quienes están con el discurso de anticorrupción para nuestros representantes de izquierda, ¿no? Y el pueblo está muy dolido de eso. Y el pueblo además que no ha desarrollado a través de una educación crítica, además de que ha habido una desarticulación de la currícula que ya se mencionaba acá, entonces, nos quedamos con unas taras grandes y entonces decimos, ok, entonces, si este representante de la derecha o ultraderecha está representando la solución a mi problema, voy y voy a votar por ella, voy y voy a votar por él, porque en el sistema educativo no ha habido una concientización y un apoderamiento de qué significa la educación, ¿no? Una educación distinta porque también la educación nos la han vendido como esa oportunidad que tenemos las personas empobrecidas para salir Si, adelante si puedes económicamente. ir cerrando, Noel. Ok, sí, gracias. Yo sé que tenemos muy poco tiempo y quiero ser crítico también en este tema de que nos volvemos también sordos, sordas a veces para escuchar las voces de las juventudes y queremos reiterar desde de nuestros adultocentrismos esta autonomía de poder tomar la palabra con todos los tiempos, con toda la palestra, ¿no? Y que nos escuchen,
pero no queremos escuchar a las juventudes. Entonces, y justo pasa eso en el patriarcado, porque venimos replicando estas réplicas de poder que no solo son de hombres, sino que también de todas las personas, porque son una cuestión de poder, ¿no? Yo estoy aquí y respétame porque tengo años de estar en esto, y respétame porque tengo años de hacer lo otro. Entonces, creo que tenemos que recuperar esa enseñanza-aprendizaje horizontal y brindar herramientas para que las juventudes, desde su visión actual, contexto, yo soy antigua generación, yo les digo, yo soy del siglo pasado, del milenio pasado, y me gusta mucho trabajar con adolescencias y juventudes. Y hay también un estigma creada a que las adolescencias ahora son las de cristal, que de esto y de lo otro, y que no quieren hacer nada. Y yo voy y estoy con ellas y ellos y digo, eso que se dice no es cierto. Y ahí me vuelve la esperanza. Entonces yo creo que sí tenemos aquí muchos desafíos y me encanta leerlos, verlos, escucharles y seguir aprendiendo con ustedes. Y creo que eh, más adelante quizás va a ser muy bonito ir conociendo de las prácticas, de qué se está haciendo en las comunidades, de estas cosas que nos devuelven la esperanza, porque a veces sí me siento como en ese pedacito de, de prejuicio con el que se tiñe a las juventudes actuales, ¿no? Me siento como en ese pedacito desesperanzado y como persona de cristal, como se les dice, ¿no? Pero creo que es por eso, porque tenemos desafíos y estamos en la problemática y problematizando y analizando la problemática, pero no tenemos muchas focos, luces de en tal localidad se está haciendo esto y está dando buenos resultados. Así que nada, decir que gracias y aquí voy a seguir aprendiendo con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Noel, Jesús Noel, muy buenas tus reflexiones. Vamos a darle la palabra a Yolanda y luego vamos a ir también cerrando. Dale, Yolanda. Sí, algo muy pequeñito. En varios aspectos coincidente con el compañero que me ha precedido, pero creo que también es momento de nosotras y nosotros ponernos en primer plano de la actoría, ¿no? Y no tener miedo a las palabras que en el caso del Perú es muy normal que nos terruquen, nos estigmaticen, ¿no es cierto? Se nos critique o se nos censure. Y entonces creo que tenemos la responsabilidad y al mismo tiempo el derecho de ejercer poder, de construir un poder popular. No podemos cederles ese espacio ni la acción política a los grupos fascistas y de ultraderecha. No podemos caer en esto que se nos repite permanentemente en los medios de comunicación y desde el fascismo, o mucha gente que señala que la política tradicional no sirve, que los partidos no sirven, que el ejercicio de la política no te lleva a nada. No, creo que precisamente nuestra labor como educadores y educadoras, en donde quiera que nos encontremos, en la básica, con jóvenes, adultos, comunitaria, etcétera, tiene que retomar ese imperativo de nuestro rol como educadores políticos, en el sentido de que educamos a personas y nos educamos con ellos para el ejercicio de un poder democrático y para construir buen vivir, para construir una patria de todas y de todos, ¿no? Quería señalar esto para no solamente hablar de las izquierdas, sí, es muy cierto muchas cosas de las que ha dicho el compañero. Imagínense, acá en el Perú hay un grupo que se dice llamar de izquierda, que es Perú Libre, que no lo son en realidad, ¿no? Afirman decir cosas que no son, y creo que nuestra labor es desmantelar eso y construir desde la acción pedagógica, pero también desde la acción ciudadana política, lo que realmente implica ser de izquierdas, de lo que realmente implica ser progresistas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Miriam, ¿tú querías decir algo? No, pero vamos ya ahí. Dale. Bueno, ya estamos terminando los tiempos, pero dale, Exactamente. dale. Exactamente. Bueno, que algo que se planteó en nuestro grupo con relación a
a la falta de priorización de políticas relativas a educación de personas jóvenes y adultas, ¿no? Como en esta perspectiva que nos planteamos en el HIPE, ¿no? De ir avanzando para la construcción de una educación pública, popular, crítica, inclusiva, emancipadora, que aporte, ¿no? Realmente a la construcción de, de un buen vivir, como nos planteaba Noel. Nosotros tenemos, a veces hay la tendencia, sobre todo en sectores hay la tendencia a priorizar y a destacar lo de la alfabetización. No, nosotros no queremos las personas estén nada más alfabetizadas. Cuando hablamos de educación de personas jóvenes y adultas, eso incluye la alfabetización, pero que la alfabetización es un punto de partida, ¿no? Esa educación a lo largo de la vida, a lo largo y ancho, que también nuestro querido Raúl Ley siempre hacía referencia a lo ancho, ¿no? De la vida, es muy importante, es fundamental verla de esa perspectiva integral, ¿no? Incluso países que se han declarado libres de analfabetismo, es mentira, no están libres de analfabetismo. Los niveles de analfabetismo que hay en nuestros países limitan los niveles de participación y desarrollo de esas opciones educativas alternativas por la que nosotros tenemos compromiso como HIPE, como SEAL, la que se planteó Noel en su espacio, en su momento, cuando pudo, pero que nos la seguimos planteando, ¿no? Como un camino a recorrer, como un camino a recorrer, a construir, y de esa justicia de la que hablamos, educativa, está referida justamente a esa justicia por el derecho a la educación, por esa justicia curricular a la que hablaba Rosy, por esa justicia epistémica que nos permita vernos no solamente hoy, sino vernos desde nuestros ancestros y revalorizando toda una serie de valores que hoy estamos planteando para una sociedad nueva y para la superación de la crisis civilizatoria. Muchas gracias a todas, a todos, todos por sus aportes que han sido súper valiosos y creo que se antojan para seguir el debate, la discusión. Y bueno, queremos proponerles desde la equipa que estamos animando este proceso, que si les interesa, podemos ser parte de un chat, hemos creado un chat, ahí está el link, igual se los podemos mandar por correo porque muchas personas tuvimos un problema ahí con la programación de la sala inicial, estaba para las 9 de la noche y luego la cambiamos a las 9 de la mañana y creó un poco Sí. de caos. Entonces, vamos a mandarles por correo, pues, a los que se registraron, pues, un poco de lo que hemos discutido ahora, esta invitación, este chat para estar ahí, lo podemos mandar. También tenemos sus WhatsApp. Y también queremos preguntarles si están de acuerdo en que este diálogo que hemos tenido, vamos a hacer una síntesis, porque no podemos pasar todo, si pudiéramos utilizarlo o compartirlo en este programa que tenemos de SEAL, que se llama SEAL en Movimiento en Radio Alforja Jornalera. Es un espacio que sale los segundos martes y cuartos martes de cada mes y en el que SEAL pues difunde pues, lo que hacemos en diferentes territorios. Bueno, pues eso sería a lo que les queremos invitar. Si no lo logran copiar, pues tenemos creo que sus WhatsApps en el registro o sus correos. Igual lo podemos mandar por correos, a veces es más seguro. Y también, pues para antes de irnos, queremos compartirles un pequeño video que se hizo en Brasil, que lo hicimos en el marco del centenario de Paulo Freire, y que pues es una invitación a fortalecer nuestra esperanza, ¿no? Y quizás un pastelito a lo que decía Noel, creo que sin duda el poder a veces corrompe, ¿no? Lo que creo que no podemos dejar de creer es en que otro mundo es posible, de que podemos construir pensamiento crítico desde todos los ámbitos y desde todas las generaciones y géneros, jóvenes, mujeres, jóvenes, mujeres, hombres, personas de la diversidad sexual. Entonces creo que no dejemos de perder esa esperanza. Bueno, voy a compartir Entonces, Rosy, antes del Dale, video, Rosy, en lo que tú lo instalas, dale. habíamos previsto dos asuntos, ¿no? Primero, agradecer profundamente esta participación de cada una de ustedes. En particular, este espacio como HIPE, que nosotros no solamente
trabajamos el texto en coordinación con la Secretaría General y con el S, sino estos espacios de diálogo y de profundización, como ya decían algunos de ustedes, que nos permitan como seguir avanzando. Entonces, agradecer esto y de manera muy especial agradecerle a Rosy Goldar su participación. Es importante nosotros que para el próximo de hoy en 15 días, o sea, el día 26 de septiembre, vamos a tener el segundo encuentro y por ese chat, a través de las invitaciones también se va a socializar, ya se ha socializado el enlace para que puedan tener a mano el libro. Lo pueden divulgar de manera abierta, ¿no? Así como nosotros decimos, así como Noel superó fronteras y superó límites institucionales, como yo le decía a Rosy en los días que falleció Noel, Noel trascendió instituciones. O sea, nosotros como SEAL lo asumimos como nuestro, pero hay muchos otros que lo asumen como suyo, ¿no? Entonces, asimismo, nosotros lo que estamos produciendo es para divulgarlo ampliamente, discutirlo, analizarlo, contradecirlo, reafirmarlo, enriquecerlo. Entonces, esperamos que para el encuentro del 26, pues ya puedan leerse el segundo capítulo y ahí también vamos a tener un gran amigo y aliado del SEAL acompañándonos en las reflexiones que vamos a tener para ese día. Nada, entonces pasamos con el video, Rosy. Y gracias. Y bueno, agradecer también al equipo de intérpretes que nos estuvo acompañando a Mariela y a Daniel. Muchísimas gracias, que eso nos facilita, nos acerca para comprendernos mejor. Bueno, déjenme, voy a compartir el videíto que está muy... acá está, muy bien. Esperamos que lo disfruten. Tiene traducción, tiene subtítulos ahí, entonces. Semeou conhecimento, criou grande movimento da educação popular. E aqui vamos celebrar o seu legado de amor. E em cada educador, Paulo Freire viverá. E em cada educador, Paulo Freire viverá. E enquanto a gente educar, Paulo Freire viverá. E enquanto a gente educar, Paulo Freire viverá. Enquanto a gente educar, Paulo Freire viverá. Enquanto a gente educar, Paulo Freire viverá. 100 anos de nascimento, 23 de eternidade, lutou pela liberdade, semeou conhecimento, criou grande movimento da educação popular. E aqui vamos celebrar o seu legado de amor. E em cada educador, Paulo Freire viverá. E em cada educador, Paulo Freire viverá. E enquanto a gente educar, Paulo Freire viverá. E enquanto a gente educar, Paulo Freire viverá. Enquanto a gente educar, Paulo Freire viverá. Enquanto a gente educar, Paulo Freire viverá.